Hay algo que estás haciendo cada día y está haciendo que la gente no te respete sin que te des cuenta. Y lo peor es que no es solo una cosa, son varios errores, pequeños, casi invisibles, que repites constantemente y que están destruyendo tu presencia sin que lo veas. Por eso en este video vas a ver 7 claves, 7 comportamientos concretos que están haciendo que la gente no te respete y que tú mismo lo estés permitiendo. Y cuando los veas, vas a empezar a darte cuenta de cosas que hasta ahora habías ignorado. No es lo que dices, no es tu forma de vestir, ni siquiera es tu personalidad. Es algo mucho más sutil, pero mucho más determinante. Son pequeñas acciones, pequeñas reacciones, pequeños detalles que parecen normales, pero que están enviando el mensaje equivocado. La gente no analiza esto de forma consciente, pero lo percibe, y en base a eso decide cómo tratarte. Decide si escucharte o ignorarte, si tomarte en serio o pasarte por encima, si respetarte o simplemente tolerarte. Y lo más peligroso es que tú mismo lo estás permitiendo, porque crees que estás actuando bien, crees que estás siendo correcto, que estás evitando problemas, que estás haciendo lo que toca. Pero en realidad, muchas veces estás transmitiendo justo lo contrario de lo que quieres. Estás cediendo poder sin darte cuenta. Estás mostrando debilidad sin querer. Estás enseñando a los demás cómo deben tratarte, con cada pequeño comportamiento. Y eso no ocurre de golpe, se construye, se acumula. Cada vez que reaccionas en lugar de decidir, cada vez que evitas en lugar de posicionarte, cada vez que eliges lo cómodo en lugar de lo correcto, estás reforzando una versión de ti que no impone respeto. Y con el tiempo, eso se convierte en lo que eres para los demás. Marco Aurelio no podía permitirse eso. Gobernaba el imperio más poderoso del mundo, rodeado de personas que analizaban cada gesto, cada palabra, cada silencio. No podía reaccionar sin pensar, no podía mostrarse débil, no podía transmitir duda, porque en su mundo eso tenía consecuencias, y aunque tu contexto sea distinto, la dinámica es exactamente la misma. La gente sigue observando, sigue interpretando y sigue decidiendo en segundos qué lugar ocupas, no por lo que dices, sino por cómo actúas. Y aquí está la clave. El respeto no se pide, no se explica, no se negocia, se transmite. Y si no lo estás transmitiendo, lo estás perdiendo. Y lo más peligroso es esto, que probablemente ya te está pasando y todavía no lo ves. Por eso estas 7 claves son tan importantes, porque no son teoría, son comportamientos reales que están afectando directamente a cómo te perciben y a cómo te tratan. Y cuando empieces a identificarlos, vas a empezar a recuperar algo que ahora mismo estás perdiendo: control. Pero antes de seguir, escribe en los comentarios: no vuelvo a permitirlo. Y suscríbete si quieres empezar a tener control real sobre cómo te perciben los demás. Porque lo que viene ahora no es teoría, es lo que está pasando, aunque todavía no lo veas. El primer error es uno de los más comunes y también uno de los más destructivos. Hablas demasiado cuando deberías callar. Y no se trata solo de cantidad, se trata de intención, de necesidad, de lo que hay detrás de ese impulso de hablar. Porque cuando hablas más de la cuenta, normalmente no lo haces para aportar valor, lo haces para rellenar silencio, para justificarte, para demostrar algo o para evitar sentir incomodidad. Y eso se nota. Se nota cuando explicas de más algo que no te han pedido. Se nota cuando intentas convencer a alguien que ya ha tomado una decisión. Se nota cuando necesitas tener la última palabra
o cuando alargas una conversación porque no soportas ese momento en el que no sabes qué decir. Ese tipo de comportamiento no transmite seguridad, transmite lo contrario, transmite necesidad. Y cuando transmites necesidad, pierdes respeto, porque alguien que tiene control no necesita hablar todo el tiempo, no necesita explicar cada decisión, ni justificar cada acción, ni rellenar cada silencio. Alguien que tiene control sabe cuándo hablar y, sobre todo, sabe cuándo no hacerlo. Y ese no hacerlo es lo que marca la diferencia, porque el silencio bien usado no es vacío, es presencia. Es demostrar que no necesitas llenar el espacio para sentirte válido. Es permitir que los demás hablen, observen, incluso se incomoden, mientras tú mantienes el control. Y eso genera impacto, genera respeto, genera una sensación de autoridad que no se consigue hablando más, sino hablando mejor y menos. Pero claro, esto es incómodo, porque implica soportar momentos en los que no tienes el control absoluto de la conversación. Implica no reaccionar automáticamente. Implica no intentar dominar cada interacción. Y por eso la mayoría no lo hace, porque reaccionan, porque sienten ese impulso de hablar y lo siguen sin cuestionarlo, sin observarlo. Y ahí es donde empieza el problema, porque cada vez que haces eso, estás reforzando un patrón, el patrón de necesitar validación externa, de necesitar llenar el silencio, de no estar cómodo contigo mismo, sin estímulos, sin palabras, sin ruido. Y ese patrón no solo afecta a cómo te perciben los demás, afecta a cómo te comportas en general. Porque si no puedes sostener el silencio, tampoco puedes sostener la incomodidad. Y si no puedes sostener la incomodidad, no puedes construir nada importante. Por eso Marco Aurelio daba tanta importancia a esto, no al silencio como ausencia de palabras, sino como control interno, como la capacidad de no reaccionar al instante, de no decir lo primero que pasa por tu mente, de no actuar desde el impulso, sino desde la decisión. Y eso cambia completamente la forma en la que te mueves por el mundo. Empiezas a hablar menos, pero cada palabra tiene más peso. Empiezas a escuchar más, pero no desde la pasividad, sino desde el control. Empiezas a observar, a analizar, a entender mejor las dinámicas, sin necesidad de intervenir constantemente. Y eso te da ventaja, porque mientras los demás reaccionan, tú decides. Mientras los demás se exponen, tú eliges cuándo hacerlo. Y eso se traduce en respeto. Pero hay otro error, igual de común, y que muchas veces va de la mano con este, y es que cuando finalmente hablas, lo haces desde una posición débil, sin darte cuenta. El segundo error es más peligroso que el primero, porque no es tan evidente. Hablas, pero lo haces desde una posición débil, sin darte cuenta. Y esto no tiene que ver con lo que dices, sino con cómo lo dices, y sobre todo, desde dónde lo dices, porque puedes decir algo completamente válido, incluso inteligente, pero si lo haces buscando aprobación, justificándote o intentando no incomodar, el mensaje pierde toda su fuerza. Y eso se nota cuando introduces una idea y enseguida la suavizas, cuando das tu opinión pero inmediatamente añades un «bueno, no sé» o «es solo mi punto de vista», cuando dices algo, pero lo acompañas de gestos, tono o palabras que reducen su impacto. Ese tipo de comportamiento no es casual. Viene de una necesidad, la necesidad de no generar conflicto, la necesidad de caer bien, la necesidad de no ser rechazado. Y cuando esa necesidad está presente, todo lo que dices se filtra a través de ella. Ya no estás hablando para expresar,
estás hablando para ser aceptado, y eso te coloca automáticamente en una posición inferior, porque alguien que necesita aprobación no transmite autoridad, transmite dependencia, y cuando transmites dependencia, pierdes respeto, porque el respeto no viene de decir lo correcto, viene de sostener lo que dices, de no retirarlo, de no suavizarlo, de no esconderlo detrás de excusas. Marco Aurelio entendía esto de una forma muy clara. No hablaba para agradar, no hablaba para convencer, hablaba cuando era necesario, y cuando lo hacía, no dudaba, no añadía capas innecesarias, no buscaba validación. Decía lo que tenía que decir, y lo sostenía. Y eso es lo que tienes que empezar a entrenar. No hablar más, hablar mejor. Eliminar todo lo que debilita tu mensaje. Eliminar las justificaciones innecesarias. Eliminar las dudas que tú mismo introduces. Y decir lo que piensas, de forma clara, directa y sin pedir permiso. Pero aquí es donde aparece el problema. Porque hacerlo da miedo. Da miedo no suavizar. Da miedo no justificar. Da miedo no protegerte. Porque sientes que si no lo haces, puedes generar rechazo, puedes incomodar, puedes no caer bien. Y por eso, vuelves al patrón, suavizas, te adaptas, te proteges. Pero cada vez que haces eso, estás reforzando una imagen de ti que no impone respeto, una imagen que evita en lugar de posicionarse. Y eso, con el tiempo, se convierte en tu forma de comunicarte. No solo en conversaciones importantes, sino en todo, en el trabajo, en relaciones, en decisiones, en cómo te expresas, y poco a poco pierdes peso, pierdes impacto, pierdes presencia, hasta que lo normal es que no se te tenga en cuenta, y no porque no tengas nada que aportar, sino porque no lo estás proyectando de la forma correcta. Por eso este error es tan importante, porque no se trata de cambiar lo que piensas, sino de cambiar cómo lo expresas, de dejar de hablar desde la necesidad y empezar a hablar desde la decisión. Y eso cambia todo. Pero hay otro error, incluso más profundo, que está afectando a todo esto desde dentro, y es el que realmente determina cómo te comportas, incluso antes de hablar. El tercer error es uno de los más peligrosos, porque ocurre sin que te des cuenta en tiempo real. Reaccionas emocionalmente, en lugar de mantener el control, y no hace falta que sea algo exagerado. No hace falta que grites o pierdas los nervios para que esto ocurra. Basta con un cambio de tono, una respuesta impulsiva, una necesidad de contestar rápido porque algo te ha molestado por dentro. Ese pequeño cambio lo dice todo, porque en ese momento ya no estás decidiendo, estás reaccionando. Y cuando reaccionas, pierdes el control de la situación. Da igual que tengas razón, da igual que lo que digas sea correcto. Si lo haces desde la reacción, el impacto se pierde, porque lo que la gente percibe no es el contenido, es tu estado. Y si tu estado cambia fácilmente, transmites inestabilidad, transmites que algo externo puede afectarte, transmites que no tienes dominio completo sobre ti mismo, y eso, automáticamente, reduce el respeto, porque alguien que no controla su reacción no parece alguien que controle nada más. Marco Aurelio entendía esto mejor que nadie. Vivía rodeado de situaciones que empujaban constantemente a reaccionar. Críticas, traiciones, presión, decisiones que no podían esperar. Pero había algo que tenía claro. No puedes controlar lo que ocurre fuera, pero sí puedes controlar cómo respondes. Y esa respuesta es lo que define tu nivel. No lo que te dicen, sino cómo reaccionas a ello. Porque ahí es donde se ve si decides o si simplemente reaccionas. Y este error está directamente conectado con el siguiente.
El cuarto error es que no marcas límites. Y este es uno de los que más rápido destruye el respeto. Porque si no marcas límites, estás enseñando a los demás hasta dónde pueden llegar contigo. Cada vez que permites algo que no te gusta, cada vez que dejas pasar una falta de respeto, cada vez que eliges callarte para evitar incomodar, estás reforzando una dinámica en la que tú cedes y los demás avanzan. Y al principio parece pequeño, parece algo sin importancia, pero se acumula, porque cuando alguien ve que no reaccionas, que no te posicionas, que no cortas, entiende que puede seguir, y lo hará, no porque quiera hacerte daño, sino porque tú no has definido el límite. Y cuando tú no defines el espacio, alguien más lo hace por ti. Y normalmente no te beneficia, porque el respeto también se construye desde ahí, desde lo que permites y lo que no, desde lo que aceptas y lo que decides parar. No hace falta ser agresivo, no hace falta discutir, no hace falta levantar la voz. Hace falta claridad, hace falta firmeza, hace falta decisión. Decir no cuando toca, sin explicarlo todo. Parar una situación sin justificarte. Mantenerte en tu posición, aunque no sea lo cómodo. Y eso cuesta, porque implica dejar de buscar aprobación. Implica aceptar que no siempre vas a caer bien. Pero también implica algo mucho más importante. Empiezas a respetarte tú. Y cuando tú te respetas, los demás lo perciben. No porque lo digas, sino porque lo demuestras en cada pequeña interacción. Y eso cambia completamente la dinámica, porque dejas de adaptarte constantemente y empiezas a marcar el ritmo. Y ahí es donde empiezas a recuperar el control. El quinto error es uno de los más silenciosos, pero también uno de los que más te hace perder respeto sin darte cuenta. Intentas agradar en lugar de posicionarte, y esto no siempre es evidente. No se trata solo de decir sí a todo o de evitar conflictos de forma directa. Es algo mucho más profundo. Es la forma en la que adaptas tu comportamiento constantemente para encajar, para no incomodar, para asegurarte de que todo está bien, incluso cuando no lo está. Te ajustas al entorno, te adaptas a la persona que tienes delante, cambias el tono, el mensaje, la forma de expresarte, dependiendo de la situación. Y eso parece inteligencia social, pero llevado al extremo, se convierte en debilidad. Porque cuando intentas agradar constantemente, dejas de ser consistente, dejas de ser predecible, dejas de transmitir una identidad clara. Y cuando no hay una identidad clara, no hay respeto, porque la gente no sabe realmente quién eres, ni qué pueden esperar de ti. Hoy dices algo, mañana lo suavizas, pasado te adaptas, y poco a poco te diluyes, te conviertes en alguien que encaja, pero que no destaca, alguien que no incomoda, pero tampoco impone. Y eso te coloca en una posición neutra. Y en términos de respeto, la neutralidad no existe. O transmites o no transmites, o te posicionas o te posicionan. Marco Aurelio no intentaba agradar, no buscaba caer bien, no tomaba decisiones en base a cómo se sentirían los demás en ese momento. Tomaba decisiones en base a lo que consideraba correcto y lo sostenía. Y eso es lo que tienes que empezar a entrenar. No reaccionar en función de la aprobación, no adaptarte constantemente, sino mantener una línea, una coherencia, una forma de actuar que no cambie dependiendo del entorno, porque eso es lo que genera respeto. La consistencia, saber que alguien es el mismo, independientemente de la situación. Pero claro, esto tiene un coste. No siempre vas a gustar, no siempre vas a encajar, no siempre vas a evitar incomodidad. Pero a cambio,
ganas algo mucho más importante. Ganas peso, ganas presencia, ganas una identidad que los demás perciben y respetan. Y este error conecta directamente con el siguiente, que es aún más profundo. El sexto error es que no sostienes tus decisiones. Y esto es lo que termina de romper cualquier imagen de control. Porque puedes tomar una buena decisión, puedes posicionarte, puedes decir lo correcto, pero si no lo mantienes, todo pierde valor. Si dices no, pero luego cedes, pierdes. Si marcas un límite, pero lo rompes, pierdes. Si tomas una decisión, pero dudas, retrocedes, o la cambias ante la primera presión, pierdes. Porque el respeto no se genera en el momento en el que decides, se genera en el momento en el que sostienes esa decisión, cuando hay incomodidad, cuando hay presión, cuando sería más fácil echarse atrás. Ahí es donde realmente se construye. Porque cualquiera puede tomar una decisión en un momento cómodo, pero muy pocos pueden mantenerla cuando deja de ser fácil. Y eso es lo que te diferencia. Si no sostienes lo que haces, transmites inseguridad, transmites duda, transmites que lo que dices no es firme. Y cuando no hay firmeza, no hay respeto, porque los demás entienden algo muy rápido. Si tú no crees del todo en lo que haces, ellos tampoco lo harán. Marco Aurelio no se permitía eso. Cuando decidía algo, lo sostenía. No en base a emociones, no en base a comodidad, sino en base a principios. Y eso le daba una estabilidad que los demás no tenían. Una consistencia que generaba confianza. Una firmeza que imponía respeto. Y eso es exactamente lo que tienes que empezar a construir. No solo decidir mejor, sino mantener lo que decides, porque ahí es donde se separa la intención de la identidad. El séptimo error es el más profundo de todos, porque está en la base de todo lo anterior. No tienes control interno, y esto no se ve desde fuera, pero se siente en todo lo que haces, porque puedes intentar hablar mejor, puedes intentar reaccionar menos, puedes intentar marcar límites, pero si dentro de ti no hay estabilidad, todo eso se rompe en cuanto aparece presión, en cuanto algo te incomoda, en cuanto alguien te cuestiona, en cuanto la situación se complica, porque en ese momento vuelves a lo de siempre, vuelves a reaccionar, vuelves a dudar, vuelves a adaptarte, y eso pasa porque no hay una base sólida, porque no hay un control real sobre lo que ocurre dentro de ti. Y ese es el problema. La mayoría de personas intenta cambiar lo que hace, sin cambiar desde dónde lo hace. Intentan parecer más seguros, sin serlo. Intentan imponer más, sin tener control. Intentan sostener decisiones, sin tener claridad. Y eso no funciona, porque tarde o temprano se rompe. Marco Aurelio no construía desde fuera, construía desde dentro. Su control no venía de lo que hacía, venía de cómo pensaba, de cómo interpretaba lo que ocurría, de cómo gestionaba lo que sentía. Y eso le permitía mantenerse estable, incluso cuando todo alrededor era inestable. Y ahí es donde empieza todo. No en lo que dices, no en cómo actúas, sino en cómo gestionas lo que ocurre dentro de ti. Porque si no controlas eso, nada más importa. Siempre vas a depender del momento. Siempre vas a depender de cómo te sientes. Siempre vas a reaccionar. Y si reaccionas, ya has perdido. Pero cuando empiezas a controlar eso, cuando empiezas a observar lo que piensas, sin creértelo automáticamente, cuando empiezas a notar lo que sientes, sin dejar que te controle, cuando empiezas a decidir, incluso cuando no te apetece, ahí todo cambia. Empiezas a construir una estabilidad que no depende de nada externo.
Empiezas a actuar con coherencia, incluso bajo presión. Empiezas a mantenerte firme, incluso cuando sería más fácil ceder. Y eso es lo que une todas las claves que has visto. No es hablar menos, no es reaccionar menos, no es marcar límites, es tener control sobre ti. Porque cuando tienes eso, hablas cuando toca y callas cuando conviene. Reaccionas menos y decides más. Marcas límites sin esfuerzo, te posicionas sin miedo y sostienes lo que haces sin dudar. Y eso no se aprende en un día, se entrena, se repite, se construye. Pero empieza con algo muy simple: darte cuenta de que todo esto ya te está pasando, de que estos errores están en tu día a día, de que has estado perdiendo respeto sin verlo y ahora ya lo has visto. Y eso cambia las reglas, porque a partir de ahora ya no puedes ignorarlo, ahora puedes decidir. Y eso es lo único que importa. Así que haz esto. Escribe en los comentarios: no vuelvo a permitirlo. No como frase, sino como decisión, como un punto de partida. Y suscríbete si quieres seguir desarrollando este nivel de control y dejar de perder respeto sin darte cuenta. Porque no se trata de ver videos, se trata de convertirte en alguien que decide cuando los demás reaccionan. Y el día que eso pase, el día que empieces a tener ese control, no tendrás que pedir respeto, lo impondrás.